Gente bilingüe, ¿qué chisme escucharon por accidente cuando creyeron que no los entendías? Hace un tiempo trabajaba en un hotel y la situación con mi jefe se volvió insostenible. Él pensaba que no solo podía controlar cada detalle de mi trabajo, sino que también podía insultarme sin problemas, asumiendo que no entendería lo que decía en coreano. Un día, en un tono completamente despreocupado, me llamó mono negro estúpido directamente a la cara. No podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento decidí que ya era suficiente. Le respondí con mi acento americano. Sí, qué pena que el mono negro estúpido te entienda. Nunca había visto una sonrisa caer tan rápido. Después de eso, simplemente me di la vuelta y le conté a mis compañeros de trabajo lo que había escuchado. Ese mismo día, todos los de limpieza decidimos salir. El hotel estaba completamente reservado, imagínate el caos. Y lo mejor de todo es que ya habíamos avisado a los demás antes de irnos, así que él no pudo conseguir que nadie más viniera. Espero que haya valido la pena, señor Kim. En una de esas reuniones de empresa que parecen interminables, escuché a dos ejecutivos alemanes cerca de mí quejándose del tiempo perdido. Decían, "Wir könnten genauso gut mit der Wand reden", que significa podríamos estar hablando con la pared. Así que esperé hasta el momento de preguntas y respuestas. Levanté la mano y, con perfecta fluidez en alemán, les pregunté, "Soll ich jemand fragen, ob sie verstanden hat?", que se traduce como, debería preguntar a la pared si entendió. No puedo describir la expresión en sus rostros, era simplemente increíble, y, curiosamente, el resto de la reunión se volvió de repente muy productiva. ¿Quién diría que una pequeña broma lograría tanto? Siempre soñé con ser traductor e intérprete de japonés, pero, irónicamente, no tengo ni una gota de sangre asiática. La gente nunca imagina mi habilidad a menos que lo revele. En un momento de mi carrera, trabajé en una empresa con varios colegas japoneses. Un día, durante una videollamada, estábamos discutiendo con algunos compañeros que no hablaban japonés. La conversación se tornó un poco intensa y, al final, mis colegas japoneses solicitaron las cosas al japonés para comunicarse entre ellos, y lo primero que escuché fue, ¿por qué estos estadounidenses nunca prestan atención? Es tan difícil tratar con ellos. En ese instante, no pude evitar quedarme en silencio mientras una risa ligera se apoderaba de mí. Era tan divertido. Para añadir un toque especial a la situación, cerré la llamada despidiéndome en japonés. Pude imaginar las expresiones de sorpresa y un poco de nerviosismo en sus rostros. Sentí que había cumplido mi misión. No era una reunión, pero alguien de otra tienda vino a echarnos una mano. Mis compañeros que hablaban español me recomendaron que no dejara que ella supiera que entendía el idioma, para que pudiera hablar de mí sin saber que comprendía cada palabra. Cuando la saludé con un "Hola, ¿cómo estás?", que sonaba muy extranjero, ella me respondió, "Muy bien, cabeza de chorlito". Para que se entienda, eso se traduce como "muy bien, cara verga". Imagínate mi sorpresa. No solo no se percató de que la comprendía, sino que además lanzó una frase que me dejó paralizado. A veces la gente no tiene idea de quién está escuchando, ¿verdad? No fue una reunión, pero de la nada escuché a dos ladies filipinas haciendo comentarios crueles sobre las personas que estaban a su alrededor, sin razón aparente. Luego me nombraron a mí, que les hice yo, la verdad, y empezaron a opinar sobre mi forma de vestir, diciendo que me vestía así porque probablemente no crecí en un hogar temeroso de Dios. O sea, por un crop top y unos joggers, ya ni sé. Así que decidí acercarme a su mesa y les pregunté, ¿podrían repetir eso? No escuché la parte sobre mi ropa, pero lo hice en tagalo. Dado que soy mitad china, no pensaron que fuera filipina, pero la actitud que tomaron, se enojaron conmigo por haber escuchado su conversación. Al final, se les notaba incómodas porque dejaron de hablar mal de mí en cuanto estuve cerca. ¡Qué risa! Trabajando en un banco en Toronto, estábamos entrevistando a una firma de contratos de Montreal. En medio de la reunión, empecé a escuchar que las dos partes hablaban mal de nosotros en francés. Mi jefe, que sabía que yo entendía el idioma, me dio una patada sutil bajo la mesa y me hizo una señal con la cabeza. Después de dejar que los empleados de la firma dijeran más de la cuenta, decidí que ya era suficiente. Les anuncié que la reunión había terminado y les deseé un buen viaje de regreso a casa, en perfecto francés de Montreal. Salud la visite. Desde que era pequeño, siempre he tenido una curiosidad insaciable por aprender cosas nuevas, y aunque mi ruso no es perfecto, solía dedicar horas a practicarlo por puro placer. Un día, estaba trabajando en una obra para mi tío, quien, para ser honesto, se comporta como un verdadero necio.
Tenía esa mala costumbre de contratar a inmigrantes que laboraran por menos. En la zona donde estábamos había una gran comunidad rusa, así que era habitual que contara con trabajadores de allí. Mientras pasaba junto a un grupo, escuché a 2 de ellos hablando sobre lo difícil que era lidiar con mi tío. No saben cuánto disfruté ese instante. Me uní a la conversación y, sin dudarlo, expresé mi opinión. ¡Qué hombre tan pesado! Les conté que mi tío solo hablaba inglés y que yo era el extraño de la familia. La verdad, esos momentos me hacían sentir increíble. Pasé el resto de la jornada riéndome con ellos y compartiendo anécdotas sobre las locuras de mi tío. Los extraño mucho, esos días eran un respiro en medio del estrés de trabajar con él. A veces solo necesitas a alguien con quien compartir que el mundo no es tan malo. No estaba en una situación laboral, pero una vez estaba en el aeropuerto y le entregué mi teléfono a una persona de aduanas china. Era un modelo viejo y ella se rió al verlo, diciendo en mandarín que ni siquiera se lo daría a su perro para que jugara. Luego, en inglés, me dice que puedo pasar. Yo le respondo en inglés que ella tiene mi teléfono. Ella repite en inglés que me mueva, así que yo le respondí en mandarín, ese es mi teléfono. En ese momento su cara se puso roja y sus compañeros de trabajo no paraban de reírse. Una situación incómoda y graciosa a la vez. No fue una reunión, pero hace muchos años, escuché a unos árabes hablando entre ellos sobre lo hermosa que era una mujer en árabe. Creo que reconocí el dialecto como sirio, al menos me pareció lo suficientemente cercano para entenderlo, ya que estuve con un hombre iraquí que me enseñó árabe, tanto del dialecto de Bagdad como de Mosul, e incluso un poco de sirio. Soy holandesa y claramente no se esperaban que pudiera entender ni una sola palabra de lo que decían. Miré a mi alrededor para ver si podían referirse a otra persona que no fuera yo. Y cuando me di cuenta de que la mujer más cercana no estaba ni cerca de mí, y que ellos estaban lanzando miradas furtivas en mi dirección mientras elogiaban mi belleza, simplemente les sonreí amistosamente y respondí en árabe agradeciéndoles por el cumplido. Después, me fui rápidamente con una gran sonrisa en mi rostro antes de que pudieran recuperarse de su asombro. Cuando fui de excursión a Japón con mi grupo de la universidad, estábamos en la fila de aduanas del aeropuerto cuando una anciana japonesa, que estaba detrás de nosotros, comenzó a hacer todo tipo de comentarios despectivos sobre nosotros, simplemente por ser extranjeros. La mayoría de mis compañeros sabían un japonés muy básico o ni siquiera eso. Yo no era fluido, pero conocía lo suficiente para darme cuenta de que estaba hablando mal de nosotros. Así que decidí dar un giro y le dije en japonés que estaba muy emocionado por el viaje porque había oído que la gente japonesa era muy amable. La expresión en su cara fue absolutamente invaluable. Hablemos de momentos incómodos que a veces se convierten en anécdotas memorables, ¿no? Esta historia tiene un par de esos. Cuando estaba en la universidad, trabajaba en un izakaya en el área de la bahía. Para quienes no lo saben, un izakaya es un tipo de bar japonés al que se va a disfrutar de tapas y bebidas. Yo estaba aprendiendo japonés, pero también había estudiado un poco de mandarín y coreano. En una ocasión, salí con un chico coreano y un día nos invitaron a una fiesta en Los Ángeles. Era una fiesta totalmente japonesa y había un chavo que, la verdad, estaba muy guapo. Así que, en un descuido, le comenté a mi entonces novio en coreano que el chico era algo atractivo. De repente, el guapo se acercó y, con una sonrisa, me agradeció en coreano. Resulta que era mitad japonés y mitad coreano, la mamá era de Busan. Vaya sorpresa. Ups, el novio se puso un poco tenso con ese comentario. Fast forward 7 años, ahí estaba yo de nuevo, trabajando en el izakaya. Nuestros clientes eran, en su mayoría, japoneses, chinos y coreanos. Un día, vi a un par de chicos chinos mirando el menú. Ahora, aquí está el detalle. Nuestro chef era bastante peculiar. No había forma de saber cuánto tardaríamos en servir los platillos, ya que el tipo no seguía el orden. Entonces, ellos comenzaron a hacerme preguntas sobre los tiempos de espera y lo que el chef tenía disponible. Yo, un poco avergonzada, les dije que realmente no podía darles una respuesta concreta. Pero uno de los chicos se puso de malas y le dijo a su amigo en mandarín, «Ella no sabe nada, ¿qué quieres beber?» En ese momento no pude evitarlo, parpadeé y respondí en mandarín, «Sí, ¿qué quieres beber?» El chico se sonrojó y, después de ordenar una bebida, se fueron. Podía escuchar cómo maldecía en voz baja, avergonzado por haberme menospreciado. Pero, al final, qué risas. A veces esas pequeñas sorpresas son las que le dan sabor a la vida. Fui a hacerme una manicure y pedicure, y todo el personal era chino.
Soy de raza mixta y aprendí un poco de mandarín en la secundaria. Durante la pedicure, me di cuenta de que la esteticista estaba mirando a su colega y ambas se reían en voz baja, hasta que la colega le preguntó: ¿estás bien? ¿Vas a sobrevivir? Y la esteticista respondió: maldita sea, odio tratar con pies de gente negra, me desagrada, tengo que terminar esto lo antes posible. Me quedé en shock, me temblaban un poco las manos. Me levanté y les dije en mandarín: si les doy asco, entonces me voy, y por supuesto no pienso pagar nada, y me dirigí a la puerta. El impacto en sus caras fue indescriptible. Intentaron detenerme diciendo: oh, pero, hubo un malentendido. No estábamos hablando de ti, bla, bla. Y yo era la única persona negra en el lugar. Soy conductor de una aplicación en mi tiempo libre y vivo en una ciudad turística en México, donde hay muchos extranjeros. Un día, transporté a un grupo de chicas adolescentes francesas desde la ciudad hacia la playa. Durante todo el trayecto, no paraban de comentar entre ellas lo feas, gordas e inútiles que pensaban que era. Al principio traté de mantener la calma y no prestarles atención, pero, después de un rato, decidí que ya era suficiente. Así que me orillé en la carretera y les dije que podía entender todo lo que estaban diciendo. Les pedí que se bajaran de mi auto. La mirada en sus caras fue simplemente inolvidable. Recuerdo que se quedaron boquiabiertas, como si no pudieran creer lo que estaba pasando. Esa imagen todavía me arranca una sonrisa cada vez que la recuerdo. Soy una mujer blanca de mediana edad que vive y trabaja en una zona rural bastante particular. A lo largo de los años he aprendido mucho español, gracias a mi trabajo con inmigrantes a través de nuestra iglesia. En una de mis trabajadas en la tienda de una gran cadena, me tocó vivir una experiencia bastante curiosa en mi trabajo de protección de activos. Un día, logramos atrapar a alguien que intentaba salir con un montón de cosas usando un recibo viejo como lista de compra. Los llevamos de regreso a la oficina y comenzamos con el papeleo. Mientras ellos estaban sentados en un banco luciendo completamente confundidos y en shock. En ese momento, el sospechoso hace una llamada a su primo que estaba esperándolos en el estacionamiento y empieza a hablar en español, comportándose como un niño asustado. Les decía a su cómplice afuera que los habían descubierto, qué abogado llamar y qué tiendas debían intentar después. Yo mantenía la calma, pero por dentro me estaba riendo. Incluí todo en el reporte sin que ellos supieran que entendía lo que decían. A veces hay que mantener algunas cartas ocultas. ¿Quién diría que un día de trabajo podría volverse tan interesante, verdad? He vivido en el campo de México por un tiempo ya, así que mi español es más o menos aceptable. Y déjenme decirles que, siendo un gringo de 1.85 metros y 113 kilos con cabello largo, a veces resalto un poco en el área. Regularmente voy a una panadería donde la dueña me conoce bien y siempre me recibe con una sonrisa enorme. Un día, al llegar al mostrador, me encuentro con su hija de 11 años, a quien nunca había visto antes. La niña me mira, con los ojos como platos, no dice nada y, asustada, empieza a retroceder hacia la parte de atrás. La mamá, que está en la cocina, levanta la vista y al verme, mira a su hija y le dice: «Está bien, él habla español». La niña se da la vuelta, todavía dudosa, pero lista para intentarlo. Yo la miro y le digo: «Sí, claro que hablo español», pero lo digo en un inglés bien fuerte y de gringo. Ella me mira aterrorizada y justo en ese momento la mamá empieza a reírse. La niña, al darse cuenta de la broma, también comienza a soltar una risa nerviosa y, al final, yo obtengo mi concha. Érase una vez en una recepción de boda. Yo me encontraba en la fila de recepción cuando un grupo de chicos detrás de mí empezaron a hacer comentarios despectivos sobre la novia. Se creyeron muy inteligentes, probablemente pensaron que alguien con un tono de piel un poco más oscuro que la leche no entendería lo que estaban diciendo. La sorpresa fue mayúscula cuando, tras escuchar sus burlas, me giré y les dije que tuvieran cuidado al hablar de los demás, porque nunca se sabe quién puede estar entendiendo todo lo que dicen. No sé cuántas veces tienen que recordarles que los prejuicios y la falta de respeto no llevan a nada bueno. Estaba en un puerto griego, con mis raíces suizas bien ancladas en el muelle, inmerso en la creación de bocetos en acuarela. De repente, un turista se acerca con su pequeño de 7 años. Se asoma por encima de mi hombro y no parece entusiasmado con lo que divisa en mi cuaderno. Con un acento suizo-alemán marcado, le dice al niño: «Tú puedes hacerlo mejor, campeón». Yo, buscando alentar al pequeño, le ofrezco el pincel y la paleta de colores, animándole: «Muéstrame». En ese instante, el rostro del padre se torna del color de un ocaso sendero. Toma la mano de su hijo y, dando media vuelta, intenta disimular su incomodidad mientras fija la mirada en algún punto lejano del horizonte.
No soy yo, es mi papá. Mi papá era canadiense-francés. En un autobús de Los Ángeles, en los años 60. Subieron dos chicas, se sentaron y empezaron a burlarse del aspecto de mi papá en francés. Él era un tipo muy delgado, con grandes gafas. Las chicas chateaban y se reían entre ellas, y en un momento levantan la mirada y dicen en francés: «Oh, debe ser que nuestra parada se acerca, deberíamos prestar atención». Entonces, mi papá decide intervenir y les responde en francés: «Se pasaron su parada hace 10 minutos, imagínate el momento». La sorpresa en sus rostros al darse cuenta de que no solo las escuchaba, sino que además podía hablarles, fue un verdadero giro inesperado. No es mi historia, pero la compartió un amigo que trabajó en una reconocida compañía de juguetes que tenía fábricas tanto en Estados Unidos como en Quebec, Canadá. Resulta que la empresa decidió enviar a un ejecutivo estadounidense a la planta de Quebec con la misión de limpiar las cosas. Este tipo llegó, comenzó a tomar las riendas, pero se encontró con algo de resistencia. A pesar de eso, se mantuvo firme, implementó algunos cambios, pero notó que muchos empleados hablaban mal de él y lo hacían en francés, no en inglés. Incluso algunos altos mandos que le reportaban hacían lo mismo en su presencia, incluso durante las reuniones. Él simplemente lo ignoraba, como si no le importara. Lo curioso es que una de las razones por las que lo habían transferido allí era que dominaba el francés a la perfección. Simplemente nunca se lo mencionó a la gente de la fábrica. Esto siguió durante meses y meses, hasta que un día, decidió convocar a un montón de personas a una reunión. Abrió la sesión hablando en perfecto francés. Las bocas se les cayeron al suelo. Luego, comenzó a repetir muchos de los comentarios que había escuchado sobre él, pero ahora se los decía directamente a quienes los habían hecho. Por supuesto, lo hacía en francés para que el mensaje quedara claro. Las caras se pusieron rojas y la gente empezó a inquietarse, y en ese mismo momento despidió a un gran número de los presentes, quienes fueron escoltados afuera. El proceso de limpieza de la gerencia se volvió mucho más rápido, sin las dificultades de los informes traicioneros. Soy muy blanco y estadounidense. Quería aprender un idioma, y como en ese momento estaba muy metido en el jiu-jitsu brasileño, decidí estudiar portugués. Después de un año o dos, ya me había vuelto bastante bueno. Así que, un día, me inscribí en una competencia de BUJ. Aquí va un apunte rápido. En el jiu-jitsu competitivo existe algo llamado ser brasileñado. En pocas palabras, si el árbitro es brasileño y uno de los competidores también lo es mejor que lo sometas, porque el árbitro probablemente le dé todas las decisiones al competidor brasileño. En la final de esa competencia, logré escuchar a mi rival pidiéndole al árbitro ayuda para ganar. Le decía que tenía una lesión en alguna parte de su cuerpo que no recuerdo y que no estaba en su mejor forma. Así que apreciaría que el árbitro lo ayudara un poco. El árbitro le respondió que haría lo que pudiera. Entonces, antes de que empezara la pelea, mientras nos dábamos la mano, le pregunté al árbitro en portugués: «¿Vas a juzgar esto de manera justa, verdad?». Y para mi sorpresa, él me aseguró que así lo haría. En una festividad, yo, que parezco un fantasma por lo blanco de mi piel, estaba tomando mis tragos cuando pasaron dos chavos mexicanos. Uno de ellos, con una sonrisa enorme y amigable, me lanzó un chinga a su madre, como si fuera el mejor cumplido del mundo. La verdad, mi español era decente y le respondí algo como: «Mi madre es una santa, y tú jode a tu madre, indiscreta». En ese momento, los dos se pusieron serios de repente, pero en un segundo empezaron a reírse tan fuerte que casi se caen. Y así, como si nada, de repente éramos los mejores amigos. ¿Quién lo diría, verdad? Así es como se hacen amigos en una fiesta. Tenía una compañera de trabajo que creció en Hawái. Sus antepasados se habían mudado allí después de la hambruna de la papa en Irlanda. Así que, a pesar de su brillante cabello rojo, hablaba fluidamente el idioma nativo, el olelo hawaiano. Una vez, mientras visitaba a su familia de regreso a casa, escuchó a unas personas en una tienda diciendo cosas muy hirientes sobre ella en hawaiano. Sin dudarlo, les respondió en un perfecto olelo: «Deberían pensarlo dos veces antes de hablar mal de la gente en público, podrían hablar hawaiano también». Imagínate el shock en sus caras, las miradas que debe haber recibido. Hace unos años, no era una reunión, pero yo entregaba tanques de oxígeno a las casas de personas que lo necesitaban por motivos médicos. Recuerdo especialmente a un cliente, un niño amish que sufría de fibrosis quística. Sus padres eran personas muy amables que incluso me enviaban de vuelta a la oficina con frutas y verduras enlatadas que hacían ellos mismos, para compartir con mis compañeros. Pero los hermanos mayores, esa es otra historia.
Una vez, después de hacer una entrega, ellos fueron los únicos presentes para firmar los documentos. El hermano mayor se giró hacia su hermana y, hablando en su dialecto alemán, le dijo: «Creo que los ingleses nos están cobrando de más». Yo había crecido en un hogar donde hablábamos inglés, alto, alemán y platt, así que no reaccioné de inmediato. Pero cuando él terminó de firmar y yo me estaba yendo, no pude evitarlo. Le dije, en su dialecto: «Gracias por su tiempo, y su hermano está recibiendo su oxígeno a un precio mucho más bajo que cualquier otro porque es pagado en efectivo y no hay cargos por entrega, ya que soy su vecino, y aprecio a sus padres y abuelos». En ese instante, el hermano y la hermana se pusieron colorados de la vergüenza y se apresuraron a salir de la habitación. A veces, lo que decimos sin pensar puede dejar una impresión duradera. Fui testigo de esta historia en mi clase de física de la secundaria, en el pequeño pueblo donde crecí. Recuerdo que había un grupo de chicos que aprendían inglés como segundo idioma, sentados al fondo de la clase, hablando entre ellos en su coreano natal. Más tarde, me enteré de que estaban hablando bastante mal de nuestro maestro, que era el blanco típico que te imaginas. Un tipo robusto de más de 50 años que parecía haber salido de un cuadro de Norman Rockwell. Sin embargo, para esos chicos que hablaban mal de él, hay algo que no sabían sobre nuestro profesor. Primero, él había estado destinado en Corea durante la guerra. Y segundo, su esposa e hijos son coreanos. Así que, cuando este viejo blanco decidió darles una buena lección en coreano fluido, ellos se quedaron horrorizados y en completo silencio el resto de la clase. Nuestro maestro aprovechó para contarnos sobre sus experiencias en el servicio y cómo conoció a su esposa en Corea. También nos dio una mini clase sobre el origen de los insultos raciales que se solían escuchar en la escuela, y nos explicó de forma muy gráfica qué haría si alguna vez escuchaba a algún compañero usando esos términos. Era un maestro increíble. Solo había aceptado el trabajo porque se había jubilado de su trabajo en consultoría nuclear. Se aburría y necesitaba algo que hacer. No necesitaba el empleo ni el dinero y realmente no le importaba en absoluto molestar a los padres o a los administradores de la escuela. Así que, además de física, aprendimos muchísimo de él. Soy estadounidense, pero viví en Alemania intermitentemente durante mis últimos años de adolescencia y mis primeros años de adultez. Por eso, hablo alemán con bastante fluidez, especialmente las expresiones coloquiales. Durante ese tiempo, llevaba alrededor de 5 años trabajando en un empleo relacionado con los medios de comunicación. Habíamos contratado a un chico recién salido de la universidad. No tengo idea de por qué, pero un día lo encontré en la sala de descanso, hablando a todo volumen por su celular en alemán, con un acento norteamericano un tanto precario. Estaba soltando comentarios desafortunados sobre sus compañeros, convencido de que nadie de nosotros entendía el idioma. Decía cosas hirientes, burlándose de algunos, insinuando que uno parecía gay, que una mujer parecía lesbiana, que otro se veía extraño, y así sucesivamente. Un comportamiento realmente inmaduro. Posiblemente había sido estudiante de intercambio en algún momento y, por alguna razón, había logrado eludir cualquier crítica durante años. Pensé, es esencial que sepa que trabajamos en un entorno internacional y que no puede comportarse de esta manera aquí. Luego, le escuché lanzar un insulto despectivo a su amigo por teléfono. En ese momento, decidí que ya había tenido suficiente de su conducta inapropiada. Me acerqué a él, extendí mi mano y le dije: «Hola, ¿puedo presentarme? Mi nombre es…» Inserta un nombre que suene muy alemán aquí. «Veo que eres nuevo, ¿verdad? Bienvenido. Algunos de nosotros hablamos alemán aquí. Lamento que encuentres mi ropa provocativa, pero hace mucho calor hoy y quería estar cómoda para regresar a casa. Avísame si puedo ayudarte en algo. Buen día». Su expresión de sorpresa era evidente. No volvió para su segundo día de trabajo. Simplemente desapareció, sin dar explicación. Nadie sabe realmente qué pasó con él, pero supongo que la vergüenza le impidió regresar a nuestra oficina. ¿Alguna vez han estado en un evento donde la elegancia se siente más que nunca? Bueno, les cuento que hace años asistí a uno de mis primeros eventos de prensa organizado por un fabricante de autos, nada menos que Jaguar Land Rover. La cita era en el Salón del Automóvil de París. Como parte del equipo de prensa español, nos invitaron a cenar en un restaurante exquisito cerca de los Campos Elíseos. Éramos un grupo de alrededor de 15 personas, todos listos para disfrutar de una noche especial. El camarero, un tipo muy refinado y un poco snob, empezó a tomar las órdenes para las bebidas en inglés, ya que el menú había sido elegido por el equipo de Relaciones Públicas del Reino Unido. Una cerveza. Sí, yo también. Casi todos pidieron una cerveza fresca.
pero después de que llevábamos unas 12 o 14 cervezas, el camarero no pudo más y, en un tono un poco despectivo, exclamó en francés: «Claro, otra cerveza, ustedes, campesinos, en un restaurante con estrella Michelin». Cuando llegó mi turno, decidí jugar un poco. Siendo un restaurante con estrella Michelin, voy a hacerme el peor. «Tráigame una Coca-Cola, por favor», respondí en francés. Su cara fue un poema, no podía creerlo. «Ciertamente, señor», me contestó, visiblemente sorprendido, y, de hecho, esa fue la última vez que vimos al camarero esa noche, ni para preguntar si queríamos más. A veces, un poco de humor y atrevimiento son las mejores maneras de romper el hielo, ¿no creen? Estaba solo en un restaurante en Estados Unidos, disfrutando de mi comida, cuando al lado mío se sentó una pareja de turistas franceses. Era una hermana y un hermano, ambos en sus 30. Empezaron a hablar sobre la vida amorosa de ella, o la falta de esta, y él, en un momento de buen humor, le sugirió que debería salir con un chico guapo como yo. Sí, así como lo escuchan, hablando de mí como un posible candidato para una cita. Cuando me levanté para irme, decidí hacerles una pequeña broma y, en un gesto amable, les dije en francés: «Gracias por los cumplidos, pero estoy casado». La pobre señora se puso roja de la vergüenza. Imaginen su reacción al enterarse que estaban hablando de mí, y yo justo ahí, escuchando todo. ¡Qué momento tan divertido! A veces, la vida nos regala situaciones inesperadas que nos hacen reír, ¿no creen? Hace apenas 2 días tuve una entrevista de trabajo en Frankfurt para una agencia de noticias. Lo mejor de todo, no necesitaban alemán para el puesto. Conseguí la entrevista gracias a un viejo mentor que, por cierto, tampoco habla alemán. Sin embargo, parece que algunos empleados se sienten amenazados por eso. Imagínate, había una señora alemana mayor que me vio entrar y, con total confianza, le dijo a su compañera en alemán: «Oh, si esta es la chica de la que habló X, realmente no tenemos problema. Se ve como una niña, probablemente no sirva para nada». Y yo ahí, escuchando mientras me presentaban al equipo. Decidí hacer como que no escuchaba nada y más tarde, cuando fui a hacerme un café a la cocina, ella entró. La miré y, con una sonrisa, le pregunté en alemán si también quería café. Te juro que su rostro se puso más pálido que una hoja. Me preguntó si hablaba alemán y le respondí: «Obvio, en Alemania se habla alemán». Sin duda, eso hizo que mi semana fuera increíble. Y por si fuera poco, conseguí el trabajo. Durante algunos años, enseñé inglés en escuelas secundarias locales en Indonesia. Tenía una estrategia. Fingía no entender el indonesio para obligar a mis alumnos a que se comunicaran conmigo en inglés. Una mañana, estaba haciendo la lista de asistencia cuando noté que faltaba un estudiante. Así que empecé a preguntar en inglés si alguien sabía dónde estaba y todos respondían que no. En eso, uno de sus amigos se giró hacia su grupo y, en indonesio, les preguntó si tenían idea de su paradero. Fue entonces cuando uno de los chicos, sin pensarlo, dijo: «Está en el baño». No pude evitarlo y estallé en risa, se me fue el control. El pobre chico que lo dijo se quedó mortificado. Jamás pensó que su maestro supiera lo que había dicho, y menos que lo iba a escuchar. Fue un momento un tanto incómodo pero también muy divertido. ¿Te imaginas la cara del chico? Soy polaco y solía vivir en el Reino Unido. Una vez, estaba en un autobús con una cita. A nuestro lado, había una familia polaca de turistas. Desde el primer momento, me di cuenta de que probablemente no habían viajado mucho y venían de un pueblito. Porque comenzaron a criticar con dureza todo y a todos a su alrededor, soltando un montón de curva a esto y curva a aquello. Yo, en cambio, solo escuché en silencio. Después de unos 10 minutos, llegó su parada, y al levantarse, dejaron su cámara sobre el asiento. Sin pensarlo, la agarré y corrí hacia ellos, gritando en polaco: «Disculpen, se les quedó la cámara». Fue realmente satisfactorio ver su expresión de shock. Cómo se pusieron nerviosos y se encogieron, mientras la recogían, apenas alcanzando a darme las gracias antes de salir apresurados. ¿No es curioso cómo a veces los encuentros más simples pueden dejarte una sensación tan gratificante? Tengo una anécdota divertida. Soy una mujer rubia, muy pálida. Mi papá solía llamarme Feta, y la verdad es que no tengo nada de apariencia griega. Un día, mi amiga y yo, que somos de Canadá, estábamos de vacaciones en Hawái. Estábamos esperando en una esquina a que el semáforo cambiara para poder cruzar, cuando se nos acercó una familia. La hija, en tono de despreocupación, comentó: «Nadie aquí entenderá lo que estamos diciendo», pero yo respondí con una sonrisa: «Yo sí». Su reacción fue priceless, se quedó completamente atónita. Después de eso, todos nos reímos y tuvimos una charla muy amena.
¿No es curioso cómo a veces las palabras pueden unir a las personas aunque vengan de lugares tan distintos? Vivo en Manitoba con mi pareja, que es inglés, y yo soy canadiense francófono. He estado enseñándole un montón de slang en francés a lo largo de los años. Una vez, él estaba mirando tarjetas de cumpleaños para mí y se encontró con una que decía, para mi querido esposo. En ese momento pasaron dos tipos y uno de ellos le gritó en francés quebequense, «Hosti di fif», que se traduce como «hijo de mil», de una manera bastante ofensiva. A él le sorprendió tanto escuchar eso en la calle que no pudo evitar reír a carcajadas. La coincidencia de que alguien dijera eso en una ciudad donde predominan los angloparlantes, justo al lado del único tipo que podía entenderlo, fue simplemente increíble. Esas cosas que solo pasan una vez en la vida. No estaba trabajando, solo estudiaba en una universidad francesa y estaba en un curso de inglés sobre estructuras de aeronave. Los instructores justo frente a nosotros decían que estábamos haciendo las cosas mal o que creían que tal persona no entendía. Entre otras cosas, pero nunca se dignaban a corregirnos directamente o a decirnos nada. Un día, al fin respondí en francés, entonces díganle. Las caras de los dos fueron de asombro total y me preguntaron en francés, ¿tú nos entiendes? No puedo decirte cuántas veces he escuchado a gente francesa hablando mal de otros justo delante de ellos, asumiendo que no entendemos. En Canadá es bastante común aprender ambos idiomas, así que, no sé por qué lo hacen de manera tan descarada y luego se sorprenden cada vez que alguien entiende. Es realmente frustrante y un poco gracioso al mismo tiempo, ¿no? Crecí en Asia, rodeado de muchas personas chinas, así que entiendo algunos dialectos. La verdad es que nadie me miraría y diría que soy de aquí, de donde vivo ahora. Tengo esa cara de pocos amigos, tatuajes y mi apariencia no ayuda, parezco alguien que podría morderte la cabeza. Pero, por dentro, soy como un osito de peluche. A veces superviso proyectos de estudiantes de posgrado en mi trabajo. Hay un grupo en particular con algunos estudiantes chinos que, de vez en cuando, se comunican entre ellos en chino. En una reunión les pregunté, ¿tienen algún problema con las tareas de la semana pasada? Uno de ellos, hablando en voz baja en mandarín, dijo, deberías decírselo, y la respuesta fue, no, tú díselo. Yo respondí en mandarín, ¿qué me tienen que decir? Ellos, sorprendidos, preguntaron en mandarín, ¿hablas mandarín? ¿Por qué hablas mandarín? Yo, sin perder la calma, respondí en mandarín, no, no hablo mandarín, y luego en inglés dije, ¿qué me tienen que decir? Esa pequeña interacción ayudó a romper el hielo. Desde ese momento, nuestra relación laboral mejoró bastante. Por cierto, algunos me preguntaron qué era lo que tenían que decir. He respondido a How do you do it más abajo. No fue una reunión, pero igual es gracioso. Soy un tipo blanco viviendo en Sudáfrica. Y tengo la capacidad de entender Zulu, que es el idioma que habla principalmente la población negra de aquí. Además, mido casi 2 metros y 10 centímetros. Imagínense, todo lo que oigo a lo largo del día son comentarios sobre lo alto que soy. Algunos chicos, sin darse cuenta de que entiendo, incluso se atreven a gritarlo a sus amigos desde el otro lado de la habitación o de la tienda. Pero aquí viene la parte divertida. Yo les respondo un poco en Zulu. En ese momento, se dan cuenta de que sí comprendo, se ponen un poco tímidos y terminamos riéndonos juntos. La verdad, me encanta mi país y la gente que vive aquí. Hace un tiempo, viajé en tren por Singapur y he tenido una experiencia bien curiosa. Como hablo inglés nativo y un poco de mandarín, he podido escuchar conversaciones de algunas mujeres mayores que hablaban sobre mí. Y, vaya, lo que escuché fue un verdadero vaivén de opiniones. En una ocasión, un grupo de abuelitas estaba comentando con entusiasmo sobre lo atractivo que yo era. Imagínate mi sorpresa. En otra, sin embargo, el tema cambió drásticamente y estaban hablando de que era gordo y engreído. ¡Qué contraste!, ¿verdad? Eran diferentes grupos de mujeres ancianas, cada una con su propia perspectiva. Lo que hice después me pareció una buena jugada. Les respondí en mandarín, agradeciéndoles y deseándoles un buen día. La primera vez, las mujeres se rieron de buena gana, apreciando mi respuesta. Pero la segunda vez, su reacción fue completamente opuesta, estaban realmente sorprendidas. No sé, tal vez solo les gustaba hablar de mí, o quizás les pareció divertido que les entendiera. En fin, esas diferencias en opiniones me hicieron reflexionar un poco sobre cómo a veces podemos ser percibidos de maneras tan variadas. Al final, creo que lo más importante es mantener el buen humor, ¿no cree?
Mientras llenaba el tanque de mi auto, noté a 2 caballeros que hacían lo mismo con su camioneta. Mi placa dice no más. Los hombres, que hablaban en español, comenzaron a opinar en voz alta sobre lo tonta que era, pensando que había escrito mal, no más. No pude evitar sonreír porque sabía que tenía una oportunidad para corregirlos, así que, en español, les dije: es mi apellido de soltera, así que técnicamente soy no más. Pero la placa no era lo suficientemente larga. Me encanta cuando la gente se da cuenta de que están equivocados y se siente incómoda. Cuando estaba en la universidad trabajé en una tienda al por menor. Hablo alemán fluido, pero vivo en Arkansas, un lugar que no es precisamente conocido por su gran población alemana. De hecho, vivo a pocos kilómetros de la sede principal de Walmart, así que recibimos visitantes de todas partes del mundo. Una vez había una pareja en la fila de la tienda, quejándose a todo pulmón sobre lo mal que olía el pueblo y lo hacían en alemán. Cuando finalmente llegaron a la caja, decidí ser súper amable y les hablé en alemán. La cara que pusieron fue toda una sorpresa, porque no se esperaban que un chico con pinta de granjero en medio de la nada hablara alemán. La reacción fue priceless. Mi madrastra es cubana y mi papá es canadiense. Un año, decidieron tomarse unas vacaciones en la República Dominicana. Durante su estancia, el personal de limpieza no paró de hablar mal de ellos y lo hacían justo frente a ellos, en español. Mi madrastra aguantó la rabia hasta el último día, pero al final ya no pudo más y se lanzó a hablarles en español. Y, ¿saben qué? En cuanto empezó a hablar, el personal se quedó petrificado, como si hubieran visto un fantasma. Fue todo un espectáculo. Era el final de un viaje en taxi en Oriente Medio. El conductor, al verme un poco perdido, llamó a un transeúnte para que me ayudara a traducir del árabe al inglés, ya que yo, un europeo blanco, no tenía idea de lo que estaba pasando. Ellos hablaban entre sí sin preocuparse por mí, así que escuché todo. El taxista le dijo al hombre que el viaje costaba 10, pero el transeúnte, en un abrir y cerrar de ojos, tradujo eso a 20. Así que, con un poco de confianza, respondí en árabe que él había dicho que eran 10. Los dos se quedaron un poco sorprendidos, se rieron y finalmente aceptaron el precio de 10. Pero tengo la ligera sospecha de que hubo partes de la conversación que no entendí, donde ambos acordaron subir el precio. ¿Quién diría que negociar podía sonar tan divertido?